Sinué el egipcio, Mika Waltari. Libro primero, La cesta de cañas, parte 5. Llegó entonces el día en que mi padre se puso su mejor traje y ciñó su cuello con un ancho collarete bordado por Kipa. Iba al gran templo de Amón, pese a que en el fondo de su corazón no quería mucho a los sacerdotes. Pero sin la ayuda y la intervención de los sacerdotes, ni en Tebas ni en todo Egipto podía conseguirse nada. Los sacerdotes administraban justicia y dictaban sentencia, de manera que un hombre osado podía apelar contra una sentencia dictada por el tribunal del rey ante un templo elegido en suerte para disculparse. Toda la enseñanza que abría las carreras importantes estaba en manos de los sacerdotes. Ellos eran también quienes predecían la importancia de las crecidas y las cosechas, y fijaban los impuestos sobre todo el país. Pero, ¿a qué exponer largamente lo que todo el mundo sabe? Creo que mi padre debió forzarse para dar este paso. Había pasado toda su vida cuidando a los pobres, alejado del templo y de la casa de la vida. Ahora, como los demás padres pobres, iba a hacer cola en la sección administrativa del templo, esperando que un sacerdote altivo consintiese en recibirlo. Me parece todavía ver a aquellos padres pobres que con sus mejores vestiduras se sentaban en el patio del templo, soñando ambiciosos una vida mejor para sus hijos. A menudo llegaban de muy lejos, en sus barcas, por el río, con sus provisiones, y consagraban sus mezquinos recursos a sobornar a los guardianes y los escribas para llegar hasta el sacerdote ungido con un óleo precioso. Este frunce la nariz ante su pestilencia, les habla brutalmente. Y, sin embargo, Amón necesita sin cesar nuestros servicios. A medida que aumentan sus riquezas y su poderío, debe aumentar el número de sus servidores que sepan escribir. Pero a pesar de esto, cada padre considera como una gracia divina poder colocar a su hijo en el templo, mientras en realidad es él quien aporta, en la persona de su hijo, un don más preciado que el oro. Mi padre tuvo suerte, pues no había esperado más que hasta la noche cuando vio pasar a su antiguo condiscípulo Ptaor, que era entonces trepanador real. Mi padre osó dirigirle la palabra, y Ptaor prometió ir en persona a nuestra casa para verme. El día fijado, mi padre se procuró una oca y vino de calidad. Kipa cocinaba refunfuñando. Un maravilloso aroma de grasa de oca salía de nuestra casa, atrayendo a la multitud de ciegos y mendigos. Exasperada, Kipa acabó distribuyéndoles pedazos de pan mojado en la grasa y se alejaron. Totmés y yo barrimos la calle delante de la casa, porque mi padre había dicho a mi amigo que se quedase para el caso en que Ptaor quisiera hablarle. No éramos más que 2 chiquillos, pero cuando mi padre encendió los 2 recipientes de incienso para perfumar la terraza, nos sentimos como en un templo. Yo custodiaba el jarro de agua perfumada y protegí de las moscas el bello pañuelo de lino que mi madre guardaba para su entierro, pero que ahora tenía que servir de toalla para las manos del ilustre visitante. La espera fue larga. El sol se puso y el aire refrescó. El incienso se consumía en sus recipientes y la oca iba chisporroteando en la grasa. Yo tenía hambre y el rostro de Kipa se alargaba y endurecía. Mi padre no decía nada, pero no encendió las lámparas cuando cayó la noche. Estábamos sentados en bancos en la terraza y nadie tenía interés en ver el rostro de su vecino. Entonces fue cuando supe cuántos dolores y decepciones pueden causar los ricos a los humildes y a los pobres por su sola negligencia. Pero, por fin, aparecieron antorchas en la calle y mi padre se levantó de su asiento y se precipitó hacia la cocina a fin de coger una brasa con que encender las 2 lámparas. Yo levanté, temblando, el jarro de agua y Totmés suspiró profundamente a mi lado. Ptaor, el trepanador real, llegó en una simple silla de manos llevada por 2 esclavos negros. Delante de la litera, un servidor
visiblemente borracho, sostenía una antorcha. Gimiendo y gritando saludos, Taor se apeó de su silla y mi padre lo saludó poniendo sus manos a la altura de las rodillas. Taor le puso la mano sobre el hombro, bien fuese para demostrar que juzgaba aquella cortesía exagerada, bien para encontrar en él un punto de apoyo. Dio un puntapié al portador de la antorcha, diciendo que se fuese a incubar su vino debajo del sicómoro. Los negros dejaron la litera en el macizo de acacias y se sentaron sin que se les invitase a ello. Apoyando la mano sobre el hombro de mi padre, Taor subió los escalones de la terraza. Yo le vertí el agua sobre sus manos a pesar de sus protestas y le tendí la servilleta. Pero él me rogó que, puesto que le había mojado las manos, se las secase. Después me dio amistosamente las gracias y dijo que era un buen muchacho. Mi padre lo instaló en el sillón de honor, prestado por un vecino, y nuestro huésped dirigió varias miradas a su alrededor. Durante algún tiempo nadie habló. Después pidió de beber, porque tenía la garganta seca por el largo camino. Mi padre se apresuró a ofrecerle vino. Taor lo husmeó con aire desconfiado. Después lo bebió con manifiesto placer. Era un hombrecillo de cabello cortado al rape y piernas torcidas. Su barriga y su pecho pendían lacios bajo la delgada tela de su traje. Su cuello estaba adornado de pedrería, pero iba sucio y lleno de manchas. Apestaba a vino, sudor y ungüentos. Kipa le ofreció bizcochos de especias, pescados fritos, frutos y la oca asada. Comió por cortesía, pese a que visiblemente salía de un banquete. Probó todos los platos e hizo de ellos alabanzas que alegraron a Kipa. A petición suya llevé a los negros víveres y cerveza, pero respondieron a mi cortesía con improperios y me preguntaron si el barrigudo tardaría mucho en salir. El servidor roncaba bajo el sicómoro y no sentí deseos de despertarlo. La velada fue muy confusa, pues mi padre se entregó a la bebida más de lo razonable, hasta el punto de que Kipa se fue a la cocina y se sentó moviendo tristemente la cabeza entre las manos. Cuando hubieron terminado la jarra de vino, bebieron los vinos medicinales de mi padre y acabaron contentándose con cerveza ordinaria, pues Taor afirmaba que no era exigente. Evocaron los años de estudio en la casa de la vida, contando anécdotas sobre sus maestros y se abrazaron tambaleándose con efusión. Taor explicó sus experiencias como trepanador real y dijo que era el último de los oficios para un médico especialista. Pero el trabajo no era penoso, lo cual era ya una ventaja apreciable para un perezoso como él. ¿No es verdad, mi viejo Senmut? El cráneo humano, sin hablar de la garganta y las orejas que requieren los cuidados de un especialista, era, a su juicio, la cosa más difícil de aprender, por esto lo había elegido. Pero, añadió, si hubiese sido un médico enérgico, hubiera sido un buen médico ordinario y habría dado la vida en lugar de dar la muerte, cuando los parientes están hartos de los viejos y de los enfermos incurables. Daría la vida como tú, amigo Senmut. Sería, quizá, más pobre, pero viviría una vida más respetable y más sobria. No creáis una palabra, hijos míos, dijo mi padre. Estoy orgulloso de mi amigo Taor, trepanador real, que es el hombre más eminente en su ramo. ¿Cómo no recordar sus maravillosas trepanaciones que salvaron la vida de tantos nobles y villanos y suscitaron un asombro general? Expulsa a los malos espíritus que enloquecen a las gentes y extrae de los cerebros los huevos redondos de las enfermedades. Sus clientes, reconocidos, lo han colmado de oro y plata, de collares y de copas. He recibido dones de parientes reconocidos, dijo Taor con la lengua pastosa. Porque si por azar curo un enfermo sobre 10 o sobre 50, no, digamos sobre 100, la muerte de los demás es mucho más cierta. ¿Has oído acaso hablar de un faraón que haya sobrevivido 3 días a la trepanación? ¿No? Me mandan los incurables y los locos para que los trate con mi trepanador de sílex.
y tanto más pronto cuanto más ricos o nobles son. Mi mano libra de los sufrimientos, mi mano distribuye herencias, las tierras, el ganado y el oro. Mi mano eleva a un faraón al trono. Por eso se me teme y nadie osa contradecirme, porque sé demasiadas cosas. Pero lo que aumenta el saber aumenta también el dolor, y por eso soy tan desgraciado. Ptaor se echó a llorar y se sonó con el pañuelo funerario de Kipa. Eres pobre, pero honrado, Senmut, dijo, sollozando. Por esto te amo, porque soy rico, pero podrido, podrido como una boñiga de vaca en el camino. Se quitó el collar de piedras preciosas y se lo puso en el cuello a mi padre. Después entonaron cantos de los que no comprendí las palabras, pero Totmés los escuchaba con éxtasis, diciendo que en las casas de los soldados no se oían canciones más crudas. Kipa comenzó a llorar en la cocina y uno de los negros acudió a levantar a Ptaor para llevárselo. Pero el trepanador real se resistía y llamó a un servidor gritando que el negro quería asesinarlo. Como mi padre no estaba en estado de intervenir, fuimos Totmés y yo quienes tuvimos que echar al negro a bastonazos. Gritando y lanzando juramentos, los dos negros salieron corriendo, llevándose la litera. Ptaor se vertió entonces la jarra de cerveza sobre la cabeza, reclamando ungüentos para frotarse el rostro, y quiso bañarse en el estanque del jardín. Totmés me dijo en voz baja que deberíamos meter a los dos hombres en la cama, y finalmente mi padre y su amigo durmieron uno al lado del otro en el lecho nupcial de Kipa, jurándose amistad eterna. Kipa lloraba, se arrancaba los cabellos y se vertía ceniza sobre la cabeza. Yo me preguntaba qué dirían nuestros vecinos, pues los cantos debieron oírse a gran distancia en el silencio de la noche. Pero Totmés permaneció tranquilo y afirmó haber visto escenas mucho más violentas en la casa de los soldados y en la suya, cuando los hombres de los carros de guerra contaban sus antiguas hazañas y sus expediciones a Siria y al país de Kush. Declaró que la velada había sido muy animada, pese a que no se hubiesen llamado músicos ni cortesanos para divertirlos. Consiguió calmar a Kipa, y después de haber limpiado lo mejor posible las trazas del festín, nos fuimos a dormir. El servidor siguió roncando bajo el sicómoro, y Totmés fue a mi cama. Me pasó su brazo por el cuello y me habló de mujeres, porque también había bebido vino. Pero aquello no me divirtió porque era más joven que él y no tardé en dormirme. Me desperté temprano al oír pasos en el dormitorio. Mi padre dormía todavía profundamente, con el collar de Ptaor, pero éste estaba sentado en el suelo con la cabeza entre las manos, preguntándose con voz lastimera dónde estaba. Yo le saludé respetuosamente con las manos a la altura de las rodillas, y le dije que estaba en el barrio del puerto, en casa de Senmut, médico de pobres. Estas palabras lo tranquilizaron y me pidió cerveza. Yo le recordé que se había vertido la jarra sobre la cabeza, como lo delataban sus vestiduras. Entonces se levantó, frunció el ceño y salió. Yo le vertí agua sobre las manos y se inclinó gimiendo, pidiéndome que también le vertiese agua sobre la cabeza. Totmés, que se había despertado, apareció con un pote de leche agria y pescado salado. Ptaor se sintió muy restablecido y, acercándose al sicómoro, despertó a su servidor a bastonazos. «Miserable puerco, ¿es así como cuidas a tu señor y llevas la antorcha delante de él? ¿Dónde está mi litera? ¿Dónde están mis vestidos limpios y mis píldoras? Fuera de mi vista, puerco miserable». «Soy un cerdo», respondió humildemente el servidor. «¿Qué me ordenas, oh señor?» Ptaor le dio sus órdenes y el hombre se marchó en busca de una silla de manos. Ptaor se instaló cómodamente bajo el sicómoro y recitó, apoyando contra el tronco, un poema en el que se hablaba del alba y de una reina que se bañaba en el río. Después nos contó historias graciosas. Kipa, después de haber encendido el fuego, fue al dormitorio, donde oímos su voz. Al cabo de un rato, mi padre, vestido con nuevas vestiduras, apareció con aire contrito. «Tu hijo es hermoso», dijo Ptaor.
Tiene el talle de un príncipe y sus ojos son dulces como los de las gacelas. Pero a pesar de que fuese un chiquillo, comprendí que hablaba de aquella manera para hacer olvidar su conducta de la víspera. Poco después añadió: ¿Qué sabe tu hijo? ¿Los ojos de su espíritu son tan abiertos como los de su cuerpo? Totmés y yo fuimos a buscar nuestras tablillas. Después de haber dirigido una mirada a la cima del sicómoro, el trepanador real me dictó una poesía que recuerdo todavía. Muchacho, goza de tu juventud, porque la vejez tiene ceniza en la garganta y el cuerpo embalsamado no se ríe en la sombra de su tumba. Yo hice cuanto supe y escribí primero de memoria en escritura ordinaria. Después tracé las imágenes y finalmente escribí las palabras vejez, cuerpo y tumba de todas las maneras posibles, tanto en sílabas como en letras. Le tendí la tablilla y vi que no encontraba una sola falta. Sentí que mi padre estaba orgulloso de mí. ¿Y este otro muchacho?, preguntó Ptaor, señalando a Totmés. Mi amigo estaba sentado no lejos de nosotros y había dibujado alguna cosa. Vaciló antes de entregar su tablilla, pero sus ojos reían. Había dibujado a Ptaor poniendo su collar en el cuello de mi padre y vertiéndose la jarra de cerveza sobre la cabeza. En el tercer dibujo mostraba a los dos amigos cantando cogidos por el cuello. Era tan divertido que podía casi adivinarse lo que gritaban. Yo sentí ganas de reír, pero no me atreví por miedo a que Ptaor se enfadase. Totmés no lo había favorecido. Estaba reproduciendo tan pequeño y calvo como era, tan patizamo y barrigudo como era en la realidad. Durante largo rato Ptaor no dijo nada. Miraba atentamente ya los dibujos y a Totmés. Mi amigo tuvo miedo y se puso de puntillas. Por fin, Ptaor habló. ¿Cuánto quieres por este dibujo? Te lo compro. Pero Totmés se sonrojó y dijo: Mi tablilla no está en venta. A un amigo se la regalaría. Ptaor dijo: Bien contestado. Seamos amigos y la tablilla es mía. Miró nuevamente los dibujos, sonrió y rompió la tablilla contra una piedra. Todos tuvimos un sobresalto y Totmés se apresuró a pedir perdón ante la eventualidad de haber ofendido al trepanador. ¿Me enojaré acaso contra el agua en que he visto mi imagen?, preguntó lentamente Ptaor. Pero la mano y el ojo del dibujante son más que el agua. Por esto he roto la tablilla, pero reconozco que eres un artista. Totmés saltó de júbilo. Ptaor se volvió entonces hacia mi padre y recitó, mirándome con aire solemne, la antigua promesa de los médicos. Lo tomo para curarlo. Y, dirigiéndose a Totmés, añadió: Haré lo que pueda. Habiendo así vuelto a encontrar la jerga de los médicos, los dos amigos se rieron satisfechos. Mi padre me puso la mano sobre la cabeza y me preguntó: Sinué, hijo mío, ¿querrás ser médico como yo? Las lágrimas acudieron a mis ojos y mi garganta se contrajo hasta el punto en que no pude contestar, pero asentí con la cabeza. No como él, ni tampoco como yo, dijo Ptaor, incorporándose y con la mirada fija y penetrante, sino un verdadero médico. Delante de él el faraón está desnudo y el hombre más rico es igual que el más pobre. Quisiera ser un verdadero médico, dije yo, tímidamente, porque era todavía un chiquillo y no sabía nada de la vida ni que la vejez desea siempre transmitir a la juventud sus sueños y ambiciones. En cuanto a Totmés, Ptaor le mostró el brazalete de oro de su muñeca y le dijo: Lee. Totmés descifró las imágenes grabadas y leyó: La copa llena de júbilo mi corazón. Sonrió. No sonrías, granuja, dijo Ptaor con tono serio. No se trata de vino, pero si quieres llegar a ser artista, debes exigir tu copa llena. En todo verdadero artista es Ptah quien se manifiesta, el creador y constructor. El artista no es solamente el agua o un espejo, sino mucho más. Cierto es que el artista es a menudo un agua aduladora o un espejo mentiroso, pero, a pesar de todo, el artista es más que el agua.
Exige la copa llena, muchacho, y no te contentes con lo que te digan. Debes creer lo que ven tus ojos claros. Me prometió entonces que recibiría una invitación para entrar a la casa de la vida, y que haría cuanto pudiese porque Totmés fuese admitido en la Escuela de Bellas Artes de Ptah. Muchachos, escuchad lo que os digo y olvidadlo en cuanto os lo haya dicho. Y olvidad también que es el trepanador real quien os lo ha dicho. Vais a caer en manos de los sacerdotes, y si no es, será ordenado sacerdote, porque nadie puede ejercer la medicina, como tu padre y yo, si no ha sido ordenado. Pero cuando estéis entre las patas de los sacerdotes del templo, sed desconfiados como el chacal y astutos como la serpiente, a fin de no perderos ni cegaros. Pero exteriormente sed dulces como la paloma, porque sólo cuando ha llegado a la meta puede el hombre descubrir su propia naturaleza. Siempre fue así, y así será siempre. Recordad bien lo que os digo. Al cabo de un rato llegó el servidor de Ptaor con una litera de alquiler y vestiduras limpias para su dueño. La silla de manos de Ptaor había sido dejada en prenda en una casa de lenocinio por los negros que dormían todavía allí. Ptaor dio orden a su esclavo de desempeñar la silla y los negros. Se despidió de nosotros, aseguró a mi padre su amistad y regresó a su barrio elegante. Así fue como pude entrar en la casa de la vida del gran templo de Amón. Pero al día siguiente Ptaor, el trepanador real, envió a Kipa un escarabajo sagrado artísticamente grabado en una piedra, para que mi madre pudiese llevarlo sobre su corazón, bajo los vendajes, en su tumba. No hubiera podido causarle un júbilo más grande, hasta el punto en que Kipa se lo perdonó todo y dejó de hablar a mi padre de la maldición del vino. Fin de la parte 5 y del libro primero, La cesta de cañas.